Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Bienvenidos al primer episodio ya de esta nueva evolución del podcast. Y hoy tengo el placer y privilegio de tener una de las personas que más ha influido en mi vida en los últimos 6 meses. Y parece hasta chistoso porque nos conocemos hace muy poco, mi Mike, pero siento que te conozco de otras vidas a ese nivel. Y quiero, sobre todo, que este sea un statement. Y por eso me da mucho orgullo que este sea el primer episodio de esta nueva etapa del podcast, porque creo que vamos a cubrir muchos temas más allá del dinero. Y creo que tu conceptualización misma del dinero es algo bien interesante. Pero como las cosas cambian, también el formato de este podcast va a cambiar. Y como me diste muchas ideas en el camino que nos vinimos juntos aquí al grabar el podcast, vamos a empezar por el final. Vamos a cambiar esta historia. Vienes regresando de la selva, vienes regresando del Amazonas, vienes regresando de dietar con plantas de poder por 10 días. Mike, ¿qué te llevó al Amazonas? Yo creo que el tomar una decisión de ir al Amazonas y dietar con ayahuasca, que es la planta que me tocó dietar, bueno, que escogí dietar, entre muchas cosas que me llevaron, fue que yo creo que la riqueza, o sea, el dinero en mi familia ha estado muy presente desde que me acuerdo, ¿no? Pero siempre empecé a asociar que el dinero era, entre más había, más problemas iban a haber en la familia. El matrimonio más inestable iba a ser. La relación entre los hermanos más conflictiva iba a ser. Y empecé, o sea, no es algo que me llevó al final, ¿no? Yo creo que es un camino de vida que viene siendo ya, a lo mejor yo lo veo como desde que hice un viaje a Asia, y entendí que puedes tener los billones de dólares. Estuve con un geshe tibetano un mes, y también estuve con Bobby Castro, que es una de las personas que más ha influido en mi vida, que es un emprendedor de Miami que vendió su empresa en billones de dólares. Y estando allá me hizo una pregunta en un desayuno que fue, yo iba solo, íbamos por circunstancias muy diferentes. Yo iba por el corazón roto, por problemas con mi familia, por no saber por qué estaba trabajando en donde estaba trabajando, a pesar de que me iba muy bien. Que bueno, es en la empresa familiar que sigo trabajando, que hoy es otra historia y ya le dimos la vuelta. Y él iba porque había vendido en 1.2 billones, ¿no? Entonces me invita, y desde ahí fue el primero que se me hizo raro, ¿no? O sea, cuando una persona que tiene 1.2 billones de dólares te dice, vente a desayunar conmigo y con mi esposa. Y ya, fue pasando el tiempo, nos fuimos conociendo, empecé a aprender todo de cómo, no aprendí nada de él de cómo hacer dinero, pero aprendí todo de cómo ser una mejor persona. Y todo ese mes a mí me dio, me rompió por completo la creencia que yo tenía de que entre más dinero, más problemas tienen que haber alrededor de toda tu vida emocional y familiar y personal, ¿no? De ahí partió a que me preguntara ya casi al final, me dice, a ver, yo te doy $1 billón, pero automáticamente tienes 52 años. Yo tenía como 27. ¿Los tomas o no los tomas? Le dije, no, la neta no los tomo, no hay manera que los tome porque estoy perdiendo, pero a lo mejor es una pregunta muy vaga, pero para mí tuvo un profundo impacto. Y de ahí fue una serie de cosas que me tardé mucho en decir, y empecé a ver que realmente la magia está cuando escoges el camino al corazón. Y podrá sonar romántico, o podrá sonar a lo mejor fuera de contexto en el mundo financiero, pero cuando tú conectas con el camino al corazón, entonces tú conectas con tu esencia. Cuando conectas con tu esencia es cuando empiezas a crear desde lo que tú veniste a crear este mundo, ¿no? O sea, un ejemplo eres tú. Cuando empezaste con tu carrera financiera
y empezaste en GBM y todo lo que hiciste, que fue impresionante, y luego de ahí te fuiste a Bitso, y luego pasaste a, oye, mi proyecto de vida es Rockstars del Dinero, ¿no? Y empezaste con todo esto y ahorita sacaste Wealth Mastery y ahorita estás sacando Revolución de la Riqueza y entonces estás cada vez más acercándote a lo que el corazón te está pidiendo. O otro ejemplo es Oso, ¿no? Por ejemplo, Oso el día que conecta con sus sentimientos, empieza el podcast y entonces el podcast es lo que hoy hace que tú y yo nos conozcamos por el mastermind y que estemos aquí platicando. Entonces a mí en la selva me lleva el compartir con gente que me ha hecho reflexionar muchísimo sobre lo que quiero en mi vida. Yo sí creo que el dinero es una súper herramienta, pero es una herramienta, no es el fin. Y lo he vivido en mi propia familia, ¿no? O sea, yo lo he vivido así abiertamente, cosas muy buenas. Amo a mis papás, amo a mis hermanos, pero el dinero cuando no sabes jugar tu relación con el dinero, creo que caes en temas que no te llevan a ningún lado. Simplemente te van a tener vacío toda la vida. Entonces pasé por muchas etapas donde estuve muy vacío, ¿no? La ropa de marca me definía cuando iba en Libero, entonces tenía que tener ropa de marca, y tenía que tener el reloj, y tenía que tener el coche, y entonces todo lo iba, como que todo mi valor estaba ahí. Y pues digo, fue suerte yo creo, ¿no? O sea, el que se me dieron oportunidades que pude tomar, porque el dinero es una gran herramienta y me dio esas oportunidades para poderlas tomar, y fueron cambiando mi perspectiva de cómo quiero relacionarme, y empecé a ver que no hay nada para mí más importante que descubrir quién soy, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar con este tipo de, bueno, con psicodélicos, si quieres, en enero del año pasado, eh, y quitando ya el viaje de, tuve una visión, cuando pues, yo creo que para empezar ni siquiera la visión no es el propósito del viaje, y realmente la ceremonia empieza cuando te vas a tu casa. La primera ceremonia que hice me regresó eh, la relación con mi hermano Mario, ¿no? Eso fue, creo que, un, un cambio importante porque nos enfocamos le metemos muchísimo dinero, energía, tiempo y esfuerzo a las cosas que ocupan un pequeño porcentaje en nuestra vida. Piensa lo que tú quieras, ¿no? Oye, me voy a comprar este coche. Pues, ¿cuánto tiempo vas a pasar en el coche? Me voy a comprar este reloj. ¿Vas a impresionar a quién? A tu esposa no. A tus hijos tampoco. Vas a impresionar a gente que no te importa y que tú no les importas. Y en cambio, si tú empiezas a usar ese dinero, esa energía, ese tiempo, porque pues, también creo que yo soy medio místico y empiezo a ver como el dinero como todo alrededor, como de mi energía, de lo que traigo a todo. Y el tiempo también es, creo que una energía que no sabemos priorizar, en la que nos absorbemos todo el tiempo. Y para mí el gran regalo de estas plantas es ¿qué te da para cambiar tu vida en lo realmente importante? Ya no es, o sea, luego pasa, ¿no? El monje que vendió su Ferrari. Y entonces el que tú conociste, que era abogado, que le iba cabrón y regresa y se vuelve hippie. Ni siquiera creo que vaya por ahí. A mí me regresó a mi hermano y me regresó, ahorita que regresé de la dieta, también cuando hice la primera vez me regresó a mi papá, ¿no? Entonces un día tuve que buscar a mi papá y decirle, oye, ya estoy cansado de un jefe y lo que quiero es un papá, ¿no? Y tuvimos una plática, me acuerdo, en febrero de 7 horas. Porque mi papá no usa el celular 7 horas. Estoy hablando de algo verdaderamente interesante, ¿no? Me acuerdo que me tomé un clase azul de 25 años que habíamos comprado juntos en Los Cabos. Y empiezas a ver también señales, yo creo, en muchas cosas que siempre están ahí, pero la verdad no les hacemos caso. Y como yo decidí hablar con mi papá fue que después de ver el cambio que tuve con mi hermano y decir, oye, realmente cómo cambia mi vida haber cambiado mi relación con mi hermano. O sea, mi hermano va a ser mi hermano toda la vida, ¿no? O sea, me quedan 50 años de vida con él, ¿no? Entonces, ¿por qué no me esfuerzo y le dedico tiempo y dinero a cosas que me ayuden a crecer y que me ayuden a encontrar quién soy? Y sí, hay toda esa parte de la sanación que hay, pero yo creo que es más importante la integración, porque pues, la vida la arreglas en el presente, ¿no? O sea, el pasado no lo vas a arreglar en el pasado, lo arreglas en el presente y pues lo que venga, pues ya tendrás que irlo resolviendo. Y cuando voy y hago ayahuasca por primera vez, que fue en noviembre del año pasado, con José Arce y con José Casas, que son dos tipos extraordinarios, conozco a Pepe y ahí tuve muchas revelaciones muy importantes, entre ellas una con mi papá, porque yo siempre fui muy, bueno, los últimos años juzgué mucho a mi papá.
eh, acumulación, poca presencia, muchos temas que no se los decía y que pero sí los pensaba, y era cómo me alejo de todo eso, ¿no? Y entonces, estando en el Samurai Game, a mí me tocó una piedrita que decía healing, y luego el único comentario que realmente me llevé al cerrar esa dinámica fue el de Arturo, que dijo, cuando me llevaban al cementerio, me vi llevando a mi papá al cementerio y no sé por qué sigo peleado con él. Y entonces, para mí fue cómo recibo los mensajes que el universo me va mandando y creo algo con eso y lo transformo en algo que no existe. Y entonces pues es muy sencillo, ¿no? Está pidiéndome una piedra que sane y me está diciendo uno de mis grandes amigos a mi papá. Entonces le marqué al día siguiente y le dije, oye, pues necesitamos ir a hablar. Hablamos y bueno, nuestra relación ha cambiado muchísimo y pues bueno, muchas cosas en la vida me fueron llevando a señales bueno, mensajes, cosas que pasaron, vivencias, como cuando fuimos a Vail, que estuvo impresionante. Y me fue llevando a la selva, y en la selva, pues sí, la verdad es que lo dijo don José, yo creo que es una de las frases más poderosas que he escuchado, que el camino más difícil para el hombre es el camino de la mente al corazón. Porque todo está en la mente, pocos volteamos a ver el corazón, y conectar con la magia que hay adentro de uno. Es como una vez que cenaba con Humberto Herrera y me dijo, pienso que tú eres tal, ya sabes, esto es lo que yo pienso y lo que veo en ti. Y sí, te voy a decir algo porque Steven Pressfield, una persona, un autor americano, era camionero y persiguió siempre su llamado sobre ser escritor, ¿no? Finalmente cuando lo logra es después de varios libros y varios intentos fallados, y tiene una frase súper poderosa que dice, Your calling is like an underground river. If you don't let it flow, it will fuck you up. Y esa frase la escuché y se lo he dicho 300 veces a ese güey. Y no sabes también, o sea, tú tienes algo. O sea, yo creo que todos tienen algo, pero son muy pocos los que llegan a descubrir qué es. Y una vez que lo descubres, o sea, lo tienes que dejar fluir o no puedes, ¿no? O sea, lo que pasa con esto es, tú tienes un velo donde ya te acostumbraste por la escuela, por tus amigos, por tus papás, por tu familia, por tu religión, todo, a ver la vida de cierta manera, y de repente estás en una experiencia, en un mundo que no cabe en la ciencia, que entra más en el mundo de la magia, eh, y te quitas el velo. Y entonces resulta que estabas acostumbrado a ver al 50 o al 40 o al 60 o al 70%, y de repente se te abre un nuevo mundo, y cuando se te abre ese nuevo mundo caen unos entendimientos, que es yo creo que el gran valor de la integración, ¿no? Y para mí haber ido a la selva fue un compromiso. Yo tuve una época en la que le tuve mucho odio al dinero, porque antes hace poco, justo antes de entrar a clase, le renuncié, ¿no? Y le dije a mi papá, sabes que yo no estoy contento porque yo ya con esa idea de un propósito, de un sentido de vida, de lo que pues, viví en Asia, lo que escuché con Bobby, y luego Bobby me presentó a otra persona muy importante que se llama Juan Ortigosa, que todo se transformó empecé a ver, empecé a encontrar gente con la mentalidad que yo quería encontrar, ¿no? Entonces empecé a ser, digamos, el creador de las personas que quiero que se me acerquen. Y hoy pues, yo volteo atrás y tengo muchos amigos extremadamente cercanos que nunca me hubiera imaginado que los iba a conocer. O sea, tú eres un ejemplo de ellos, ¿no? Muchos de cracks. Bueno, Arturo lo he dicho muchas veces, Humberto, Claudio, Felipe, muchos que faltan, ¿no? No quiero ponerme a dar una lista de nombres, pero empiezas a hacer como lo que decíamos de ahorita en el coche, tú empiezas a crear todo alrededor de ti. Es como una visualización continua, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo vivo y veo a Bobby y veo, güey, puede ser millonario y además tener un matrimonio feliz y tener unos hijos poca madre y tener unos nietos poca madre y disfrutar y puta. Entonces yo era como, bueno, mames, todo lo que yo creí estaba mal, ¿no? O sea, el dinero no necesariamente va a ser malo en la familia. Entonces cuando veo eso, pues sí me enfrasqué muchísimo en algunos consejos que me dio Bobby, que uno era, por ejemplo, leer, y siempre él fue el primero que me dijo la semilla de la autenticidad, de tú tienes que ser lo que tú eres, o sea, lo que estás destinado a ser. Tú vienes a este mundo con un plan, y si no cumples ese plan, estás fallando a tu obligación moral de ser un ser que vino a este planeta y nada más vino a habitarlo, pero no vino a hacer nada con ese espacio de tiempo que te dieron para que tú te encargues de que el mundo sea mejor cuando te vas de que cuando llegaste, ¿no? O sea, lo hablaba con un amigo y le decía, pues el mundo viene a enaltecer el alma,
Y si no lo logras, pues entonces ¿a qué veniste? Y todo esto del convenio del corazón, el usar el dinero para liberarte, para integrarte, para, o sea, invertir en ti, creo que te lleva a conectar con tu alma, y a lo mejor muchos no creen y muchos eran escépticos. Y lo que crean, a mí nadie me lo cuenta, yo ya lo viví. Eh, y también creo que hay una gran medicina, una gran inversión en la familia. La familia es mucho más poderosa de lo que uno cree. Ese es mi mensaje. Te lo iba a guardar para mañana, pero ese es mi mensaje. En una ceremonia, en una de las ceremonias estuve con todos ustedes y les tenía un mensaje a cada uno, ¿no? Y te lo dijimos, y te lo dijimos en Bailey, cuando tú estás conectando con tu herida del abandono, de la huella de abandono que tienes de tu papá y todo, y lo estás reflejando de cierto modo en la parte de cómo está hoy la dinámica de tu familia. Hoy tú que estás tan conectado, lo estás haciendo a raíz de que decidiste darle una oportunidad a encontrar el amor expansivo que hay en la familia, ¿no? Y eso te abre el corazón, ¿no? Yo tuve una experiencia, la primera ceremonia fue sobre mi mamá, ¿no? Yo me enteré que iba a ser papá 2 días antes de irme, por primera vez. Entonces, pues obviamente fue un shock muy cabrón, y me cambió por completo lo que se iba a tratar el viaje. Y es como el gran misterio de todo esto que hay alrededor pues, de la ayahuasca y todo este tipo de procesos, donde yo me entero de eso, y mi primera ceremonia es la persona que me trajo al mundo, y la segunda ceremonia es la persona con la que yo voy a traer un alma al mundo, ¿no? Entonces, con mi mamá pues, fue muy duro, porque sí yo tenía muchas barreras con mi mamá, ¿no? Y me costaba mucho, sin ser una mala relación, no tenía la manera pues, de dejarme en esa riqueza del amor de la mamá, ¿no? De el vínculo más importante que puede tener cualquier persona, y la tenía cerrada, ¿no? O sea, me di cuenta que realmente lo tenías, o sea, bloqueado. Entonces, Carla, mi esposa, me decía, puta, a ti se te va a parecer tu mamá en la primera ceremonia. Porque tuve una bronca con ella antes de irme, y le dije, puta, ojalá, ¿no? Para que ya lo trabaje. Y dicho y hecho, me salió, la persona al lado de mí se llamaba Gaby. Entonces yo llegué y dije, obviamente, ¿no? Ya señal, va a tocar mi mamá, y me tocó otro tema, digo, que no voy a mencionar con ella, pero actitudes de ella que a lo mejor yo tenía antes, que yo ya las cambié, y cuando las veo en ella, es como, güey, ya estuve ahí, sí puede salir. Y te estoy tratando de ayudar, pero más bien yo, en lugar de tratarla de ayudar, la bloqueaba. Ah, ya vas a empezar con eso, entonces te bloqueo. Y allá me di cuenta que pues, realmente el creador de la barrera, el creador de todo esto fui yo, ¿no? Y cuando te das cuenta y lo sientes, y sientes todo eso, todo ese rencor, todo ese enojo, pero también toda esa tristeza, recorrerte por todo el cuerpo, que tú sabes cómo se siente, que es inexplicable. O sea, no hay, creo que o sea, en el lenguaje no hay palabras para describir lo que pasa en ese mundo. O sea, nos faltan conceptos que podamos bajar, pero fue un momento súper difícil. Pero te digo, la chamba viene cuando regresas, ¿no? Entonces, al siguiente día yo le escribí una carta en la selva, y se la leí hace poco. El primer día bueno, a los 2 días que la vi, primero le dije que iba a ser abuela, y por cuarta vez. Y ya el domingo hablé con ella y le dije, pues tengo que hablar contigo, ¿no? Y le leí la carta. Y le leí una carta donde le puse tal cual todo lo que sentía, y no la volví a leer desde que la escribí. Una carta muy cruda, una carta muy fuerte, pero también muy honesta, y sobre todo escrita pues desde el alma, ¿no? Y me di un abrazo con mi mamá. Yo creo que el abrazo más cabrón que le he dado a alguien. Fue como reconstruir un vínculo. Entonces dije, esto es lo realmente importante, ¿no? O sea, sí puede haber toda la lana y todo lo que tú quieras alrededor, y todo el dinero y las inversiones, y vámonos o sea, y meternos que vamos a meterle este fondo, y vamos a meterle este startup, y vamos a hacer y crecer la empresa, y scaling up con Daniel Marcos, que ha sido también de las cosas en mi vida profesional más chingonas que me han pasado. También a Daniel lo quiero mucho, pero eso no, este abrazo con mi mamá no me lo va a dar nadie, ¿no? Y también que mi mamá me diga, gracias a ti hoy no tengo miedo, porque me he podido reconstruir con tu ejemplo, ¿no? O sea, viendo a través de ti. Y para mí eso fue pues, como uno de los grandes regalos. Entonces, ahí es donde yo creo que está la magia, ¿no? O sea, llegas y la selva te da, la planta te da lo que
pues lo que necesitas. Y hoy, pues vengo yo obviamente con Con el corazón en las manos. el ¿verdad? corazón en las manos, ¿no? Me di cuenta que lo tenía muy cerrado. Eh, y me di cuenta también de muchas cosas buenas porque no todo es oscuro. Muchos momentos amé mi vida estando allá tan cabrón que dije, güey, o sea, tengo una vida perfecta. O sea, neta, tengo una vida perfecta. O sea, hubo veces que una vez cayó una tormenta, me salí, fui el único que que fue al río en la tormenta, una tormenta en la mañana. Estaba yo así con los brazos abiertos y veía como película, ¿no? O sea, una tormenta te está hablando, o sea, poco para un huracán, güey. O sea, tormentón así, yo abría los ojos, estaba en la mitad del río y sobre una piedra y veía cómo me caía el agua y la sentía y los pájaros cantando y el canto de la selva, así como el newsletter, ¿no? Todos los animales, el sonido del río. Y fue una realización de decir, esto es enaltecer el alma, ¿no? O sea, esto es para lo que uno vive y no es que ahora yo vivo en o sea, y me volví hippie. No, para nada. El dinero me encanta y te felicito porque yo creo que cambiar de Rockstars del dinero a revolución de la riqueza es aceptar que la riqueza está mucho más allá que el dinero y que el dinero sí va a ser el facilitador de muchos procesos que te van a llevar a disfrutar de tu dinero de una mucho mejor manera que la que lo podrías hacer si no tuvieras estos procesos, que hay muchos y hay miles de herramientas, ¿no? Yo empecé en cursos de meditación en Asia y te digo, también, obviamente el Geshe pues, jugó un punto importante en mi vida y sigo en contacto con él. Pero pues hoy regreso pues, con ilusiones nuevas, ¿no? Y le escribí una carta a mi esposa que fue el newsletter que te mandé antes. Y es pues también confiar en tus alas, ¿no? Y ilusiones nuevas, sueños nuevos. Me di cuenta de muchas cosas que soy, que no quería aceptar y que quería alejar. Y también, pues allá eres la persona que eres cuando nadie te está viendo. Entonces yo hice una promesa con Tuti de que no podemos volvernos a poner una sola máscara. ¿No? Si a lo Eso va a mejor... estar complicado. Sí, sí, sí. Si a lo mejor tenemos 100 y nos quitamos ya 90, pues ¿cómo le haces para no ponerte la onceada otra vez? Y cómo vas quitándote, ¿no? Y yo creo que, digo, eso lo he venido pues, trabajando ya mucho, pero hay grandes regalos en acercarte a la riqueza también de la familia, ¿no? En reparar las relaciones familiares. Sin duda. En ver, o sea, en haber cambiado mi relación con uno de mis hermanos, integrar la relación con mi mamá, ¿no? Yo al final le decía, ¿y quién eres? No le preguntaba a mi mamá, ¿quién eres? Y se acababa, pues como que se acababa la experiencia y el mensaje era, pues ahora te toca descubrir quién es tu mamá, ¿no? Claro. O sea, abre el corazón y ve con la capacidad de descubrir quién es. Entonces, pues digo, puedes ir a la selva y decir, puta, había los aliens y me dijeron que yo soy el profeta y que voy a... O sea, yo creo que la magia está en la familia. Lo dijo don José muchas veces y te lo digo a ti, ¿no? Y te lo he dicho muchas veces. Hoy estoy más convencido de eso, por eso también hoy desayunamos con mi papá. Creo que hay un gran poder cuando sabes manejar esas relaciones. Sin duda, Mike. Pues ya no te quise interrumpir de tanto Ya conocimiento. No, ya me hombre, aventé a al locura. revés. Y de manera intencional había empezado con esa pregunta porque quería generar este espacio de conversación de las cosas que creo que son verdaderamente importantes, Mike. Y te quiero agradecer por todo el conocimiento y por toda tu experiencia que estás compartiendo desde tu lado más abierto y Sí, desde sí, sí. y Soy desde muy el abierto. corazón. Y siempre lo ha sido. Y es un poco de lo que quiero hablar para darle un poquito de contexto a la gente. Y esto, pues, gracias a nuestro querido amigo Oso, porque sin duda él ha creado, pues, una gran magia detrás de todo el proyecto de Cracks y principalmente del proyecto del Mastermind, que es, pues, de donde has hablado de la gran mayoría de personas, ¿no? Todos nos conocemos porque todos somos parte del Mastermind de Cracks, en el cual Mike y yo participamos un consejo, el Consejo 13. Saludos a Patty, a Rafa y a Edgar. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros colegas y co-conspiradores de ese gran consejo. Pero bueno, dentro de estos también está Arturo Lomelí, que es un gran amigo y mentor tuyo, Humberto Herrera, bueno, Tuti, un montón de personas nuestro querido amigo Luigi, Pablito, Luigi, si no lo decimos, él seguro sí nos mata, entonces hay que Sí, sí, sí. mencionarlo. Pero creo que lo más increíble de todo esto es que personas que no nos conocíamos, que tenemos intereses similares en cuestión de principios de valores, como de rumbo de vida,
y también backgrounds muy distintos, estamos en un lugar, en un espacio pues de mucha confianza, de mucha intimidad, de muchísimo crecimiento, pinche Mike. Estar contigo es increíblemente eh, satisfactorio y también increíblemente retador. Porque tú eres una persona, y siempre lo platicamos, ¿no? Tú y yo somos muy similares en ese sentido, que damos mucho tough love. Y para mí era muy importante que tú fueras la primera persona dentro de este nuevo capítulo del podcast por este tema y por este tipo de conversaciones, porque creo que lo verdaderamente importante es lo que mencionas, ¿no? La familia, el propósito. O sea, como dices, el dinero es un habilitador que nos permite el lograr ciertas cosas, el tener más palanca sobre ciertas actividades que estamos haciendo, el tener tal vez más control sobre nuestro propio tiempo. Pero la verdadera pregunta es, ¿en qué enfocas ese tiempo? ¿No? Y lo mismo platicábamos con tu jefe hoy en la mañana en el desayuno. Y me encanta esto porque justo refleja lo que creo que se ha vuelto de esta gran amistad que tenemos, ¿no? Tú y yo. Y toda tu vida para mí, en el poco tiempo que llevo de conocerte, ha sido eso. O sea, un reflejo de alguien buscando ese llamado, ¿no? Como decías de Pressfield. O sea, porque más allá de que it will fuck you up, que claramente sí, yo creo que es el tener la capacidad de escuchar esas señales, de escuchar tu intuición, de escuchar tu corazón. Y quiero también que nos echemos un poquito más para atrás y que nos cuentes cómo ha sido tu camino de la espiritualidad, porque hoy tú eres una persona muy distinta a la que eras antes de irte a Asia, hace unos años, y muy distinta a la que eras cuando eras más joven, y tenías pues más intereses, probablemente más, llamémosles mainstream, más materiales, bueno, eras DJ, que eso, si la pasión por la música siempre la has tenido y siempre la Sí, sí, tendrás. sí. Tienes una sensibilidad que te hace único, Mike. O sea, tienes un superpoder. Pero me gustaría que sobre todo la gente te conociera a través de esa evolución, de esa transformación que has tenido, porque para mí ha sido el mayor, te lo digo de todo corazón, y no porque estés aquí, te lo digo de corazón, ha sido probablemente la mayor inspiración para yo poderme mover y para tener un móvil de decir sí se puede y sí puedo seguir mi propósito y sí puedo estar en sintonía con mi círculo cercano porque pues lo estoy viendo de carne propia, ¿no? En esta película de co-conspiración contigo, hermano. Entonces, Gracias, flaco, gracias. cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos cómo era Mike a los 18 años y cómo se fue transformando Mike y lo que nos puedas contar de estos momentos como de transición o de coyuntura en el proceso. Del llamado, mi Pues, querido Mike. mira, yo creo que uno de los, a lo mejor, momentos que marcaron una etapa importante fue que me fui con dos de mis mejores amigos de la infancia, que son Gerardo y Eduardo, a un concierto de Tiesto a Puebla. Y ahí descubrí, dije, puta, ¿qué es esto, no? O sea, este güey mueve la mano y toda la gente la mueve con él. Este güey salta y todo el mundo salta con él. Entonces, de ahí se desata muchísimo una parte importantísima de mi vida, como, o sea, que es la música. No toco ningún instrumento, pero fui DJ y le abría a muchos. Y sí, la verdad, o sea, estaba en todos los Sí, antros. pues ¿a quién le Y le abriste? O abría sea, a Leso y le abría a Fede Legrand. Y digo, a los que en ese entonces eran, o sea, te estoy hablando 2010, 2012. Ya cuando estaba Cedric Gervais, Fede Legrand, Aleso. Compartí escenario con muchos, digo, ahorita se me están yendo los nombres en la conversación. Dada Life, o sea, y llegaba a estar en todos lados, ¿no? Entonces, para mí eso fue mi primer acercamiento, digamos, a la energía, ¿no? Entonces yo sí sabía que yo tenía pues, cierto, pues a lo mejor cierto don para leer a las personas y entonces yo poder leer y entonces iba a un antro y sabía perfecto cómo estaba la gente, cómo lo estaba pasando, qué necesitaban, cómo iba moviéndose todo. Entonces yo le iba dando a la noche todo el ritmo que yo quería. Eh, Era como mi zona de donde nadie me ve, ¿no? Estudié en Libero, estudié administración, porque no tenía ni idea qué estudiar y dije, bueno, pues en la familia hay empresas, pues voy a ver cuál. a ver cómo las A administro. ver, a ver cuál hago, ¿no? Literal, estudié por estudiar. Yo estaba clavadísimo en lo de DJ. Eh, Intenté la producción de la música y ahí sí le fallé y fue un tema que, digo, lo he platicado mucho contigo. Yo creo que mi gran debilidad siempre ha sido la falta de confianza. Eso me ha costado mucho y yo creo que ahora que voy a ser papá es como de lo que más importante para mí es si le pudiera dejar algo a lo mejor estoy seguro que es mujer y se llama se va a llamar María Regina, sería darle todas las herramientas para que ella pueda confiar en sí misma, ¿no? Y eso a mí me limitó, entonces
ahí fue parte también de la depresión, cuando de neta, cuando sabía que para triunfar en ese mundo iba a tener que ser a través de la producción musical y no solo de DJ. Y también en un mundo con muchas drogas, y digo, yo nunca fui de drogas duras, ni mucho menos, pero estaba muy expuesto a eso. Al principio me asustaba y después me daba lo mismo, pero no era lo que yo quería. Yo quería una familia, pues yo sabía que, dije, vaya, para yo tener el estilo de vida que tengo siendo DJ, pues tengo que ser al eso, ¿no? Entonces, de ahí entro a Metrópoli, que es el broker de seguros y fianzas que tenemos en la familia, y empiezo a ver que me gusta lo que mi papá hace muy bien, que es como la parte comercial, ¿no? Y entonces empiezo a ir con clientes y como empecé desde abajo, ¿no? Obviamente ya cuando de repente vi que ya entre más clientes yo llevaba, pues mejor me iba a ir. Empecé a hacer pues una buena lana para mi edad, y empecé en esa constante pelea interna que yo fabriqué con mi papá, que mi papá no tiene ni idea y se va a enterar escuchando, pero era cosa que yo le acepté a mi papá, es algo que me aleja de mi máxima realización, ¿no? O sea, si yo acepto que me dé esto, entonces estoy dando por hecho que yo no lo puedo conseguir por mis propios medios, aunque utilice la estructura de la empresa. Entonces yo llegué con la idea de cambiarla. Luego tuve la crisis en la que corté con Carla, estaba muy peleado con mis papás, muy peleado con mis hermanos, mis amigos también como que no compaginaba mucho, ya quería algo diferente, ya estaba buscando algo diferente. En terapia me dicen, oye, ve esta película, la de Julia Roberts de Eat, Pray, Love, y veo a como guía espiritual que se llama Ketut, y en una agencia de Londres les digo, búsquenme a este güey, y entonces me buscan al Geshe. Ahí es cuando llega ya mi primer acercamiento a la espiritualidad. Yo quería como algo diferente, ¿no? Completamente alejado, pero que fuera un poco sobre el tema de la energía. O sea, siempre ese tema de la energía ha sido el común denominador. Ha sido el común denominador, ¿no? Lo de DJ, bueno, en la música, y que pues, digo, todo el tiempo que estuve de DJ, y como pasando a esto dije, bueno, pues, es otra rama, es como aprender qué es la energía desde mi propia conciencia, ¿no? O sea, cómo puedo yo profundizar en mí, cómo puedo aprender a habitar en mí. Nunca había meditado, no tenía ni idea de nada de ese mundo, y fui porque una amiga me dijo, una exnovia de un amigo me dijo, tú tienes un potencial espiritual impresionante, nada más que no lo sabes. Y se me quedó así como la semillita. Dije, bueno, vamos a probar. Eso había sido como 2 años antes. Pues dije, vamos a probar si Fer tenía razón. Y pues me fui. Pasó todo lo que pasó con Bobby. Bobby, pues muchas cosas que me enseñó también de cómo es la vida, ¿no? Yo creo que también la espiritualidad no solamente es pensar en digo, porque para empezar es una palabra que significa mucho, mucho y todo para todos, ¿Qué ¿no? significa para ti? Para mí es cómo habitando dentro de uno mismo puedes crear con señales que vienen del exterior, algo que antes no estaba, y que con tu input se crea algo nuevo, ¿no? Eres como crear bienestar, o crear, digo, y puede ser hasta en el negocio, ¿no? O sea, crear bueno, esto para mí me parece, este cambio que tú estás teniendo, para mí es un reflejo de tu espiritualidad, ¿no? Pasar de rockstars del dinero a revolución de la riqueza es un reflejo de que en ti hay un camino espiritual en el que el rockstar del dinero ya no es. O sea, ya se queda corto contra lo que Javier es hoy. Y eso yo lo he visto, yo lo he venido viendo en los últimos 6 meses, y te felicito, estoy muy orgulloso, la verdad, sé lo que te ha costado, y apasiona, ¿no? O sea, es increíble estar con gente que te envuelve así, que te lleva a estas partes donde dices, pedala a fondo, ¿no? O sea, como el artículo de Derek Shivers, creo que se llama, que dice, el problema de la educación es que la primaria, la secundaria y la prepa están hechas a un nivel promedio. Pero cuando tú quieres ir más rápido, pues no puedes, porque ya te dijeron, es que tú vas aquí, tú vas en cuarto, tú vas en quinto, tú vas en sexto. Y no hay límite de velocidad, ¿no? Claro, A mí me ha pasado, gobernador. Juan, el que mencionaba, siempre me dice, es que ¿cuándo vas a dejar de buscar? Y no Y la tenía yo ni respuesta una es nunca. respuesta, o sea, no tenía yo ni siquiera cómo decirle, porque yo decía, pues este güey, pues decime lo que quiera, pero en esto no estoy de acuerdo. Eso sí, siempre, o sea, como que lo ponía en mute. Y nunca voy a dejar de buscar, porque yo creo que siempre voy a seguir cambiando. Y cuando conozco a Bobby me meto muchísimo en la lectura, y la lectura también me abre un mundo de espiritualidad a través de autores como Michael Singer, sobre todo, para no ahondar ni desviarme. Yo creo que Michael Singer ha sido el que más me ha impactado. Y siempre este camino como cómo soy más yo, cómo soy más Miguel, el verdadero, ¿no? Cómo me quito la máscara. Y empecé pues con cosas, ¿no? Empecé cada vez siendo más yo. Y algo que pasó
que también fue un momento de gran revelación. Cuando yo estaba en el estadio del Miami Heat, recién casado, nos invitó Juan a ver el partido y llegó Eric, el hermano de Bobby. Bueno, es Bobby, él se aman y se adoran, y para mí son un reflejo de la hermandad que quiero yo vivir con mis hermanos. Ok. Y me habían hablado tanto de él que yo quería conocerlo, ¿no? Y entonces llega, y cuando me saluda, yo tenía dos semanas de haberme casado, Bobby fue mi padrino de anillos, y me dice, oye, me acabo de enterar que te casaste, felicidades, Miguel, felicidades, Carla, qué chingón, vi sus fotos, súper buen pedo. Y yo dije, este güey, ¿cómo sabe quién soy, no? Para empezar. Y me dice, oye, Juan, me ha dicho que te gusta mucho leer. Dice, ¿cuál es tu libro favorito? Entonces, ¿qué le dices a ese güey? O sea, tu respuesta va a ser, es de lo que te digo, de la mente o el corazón, ¿no? Tu respuesta va a ser la mente y entonces le quieres decir... Sí, la mente y el ego, y le quiero decir Ajá. algo que me ponga en una posición que me para ponga en una competir. posición similar a él y entonces un libro que seguramente le ha leído Claro, para o validar y... para validar o le digo lo que soy. Y fue como, en este momento tienes que decir cuál es. Y le dije, no, pues mi libro favorito es The Untethered Soul de Michael Singer. Dice, güey, es mi libro favorito. Y entonces nos fuimos, me dijo, no, vámonos. Y nos fuimos a la parte de adentro del palco a hablar del libro todo lo que duró el partido. No vimos ni un minuto del partido. Y de ahí se desató una gran amistad con él, de poca frecuencia, muchísima profundidad. O sea, mi cumpleaños pasado, el 31, lo pasé en su depa con él y todo este tipo de señales. O sea, ahí empecé a ver que los libros son una puerta gigante, ¿no? O sea, los libros te abren un mundo, o sea, me encanta, ¿no? Es algo que he visto cómo ha cambiado en mi vida y fue también algo que fue lo que me llevó a Cracks, ¿no? Por ejemplo, mi amistad con Claudio se dio a través de Goodreads y Claudio es un hermano también que amo y que adoro y que admiro y que respeto y se dio a través de la pasión por los libros, ¿no? Entonces, para mí, la espiritualidad también está en cómo elegimos vivir cada minuto, ¿no? Normalmente estamos en el scrolling en Instagram y todo eso que muchos han dicho, pero pues, también en la cantidad de presencia que le ponemos a cada momento del día, ¿no? En esta conversación, en el desayuno que tuvimos, en cuando tenemos un consejo, ¿no? O sea, siempre tratar de estar en presencia y en observación de lo que está pasando. También soy muy observador. ¿No? Muchos de mis newsletters salen de estar observando, ¿no? El último que escribí fue de mi experiencia subiendo Machu Picchu y no fue más que estar viendo. O sea, no tengo ningún don, simplemente es aprender a estar presente, o sea, de realmente digerir el momento, respirarlo, sentirlo dentro. Y luego, pues creo que para mí, en mi caso, que no es para todos y no estoy dando consejo de que lo hagan, pues las plantas sagradas han sido una herramienta para profundizar en mi camino espiritual, pero simplemente con el único objetivo de ser mejor. No ser perfecto, porque no voy a ser perfecto, ni estoy buscando ser perfecto tampoco, porque ser yo no significa que entonces ya soy perfecto, simplemente el camino de la autenticidad y el camino de descubrir quién eres, pues va a tener errores y vas a tener defectos. En ser alguien ya implica que vas a tener cosas que a las demás personas no les van a gustar, pero a mí me han dado esta profundidad que me ha abierto mentores, amigos, experiencias. O sea, la relación que yo tengo con Arturo es magnífica y ha sido a base a lo mejor somos dos almas viejas. Y lo que tengo contigo, ¿no? O sea, creo que la riqueza de las relaciones es también... bueno, en Tony Robbins hay un día que se llama Relationship Day. Cuando Sí, vas fuiste a Date with a Destiny, Date with ¿no? Destiny a finales del año pasado. Y ese es otro tema que mucha gente quiere trabajarse cuando está en un mal momento. Y ahí es donde yo creo que está el error. O sea, te trabajas cuando estás en tu mejor momento. O sea, pues si tú construyes sobre un vacío, lo único que vas a hacer es construir para tapar el vacío. Pues si tú construyes cuando todo está plano, entonces construyes hacia arriba. Totalmente, mi Mike. O sea, en fin, hay tantos puntos que podríamos abrir y creo que nos llevarían a lugares espectaculares, pero creo que resumo mucho de esto que nos compartes como lo que decías, que te dijo don José, como el camino de la mente al corazón. Sí, ese es el más difícil. Ese es el más difícil, pero ese es el camino, ¿no? Ese es el llamado. Y ese es el llamado y es el camino que te lleva al mejor lugar desde donde tu parte creadora puede construir algo, que a lo mejor es lo que siempre has estado buscando, pero no sabes, porque tú crees, luego también tu
tus sueños y tu propósito y tu llamado y tu sentido de vida, tú lo basas en lo que ves en los demás. Sí, y es totalmente, y te espejeas con todo el mundo, ¿no? Y decíamos ahorita en el coche que nosotros somos creadores y creamos nuestra propia realidad. Y hay muchísimos temas que platicamos de experiencias que hemos tenido uno y el otro, que estamos convencidos que a través pues, de esta paranoia o de circunstancias que vivimos cuando éramos pequeños, hemos ido forjando y creando, ¿no? Y de repente se manifiestan esas cosas de manera real. Y es algo que pareciera como completamente fuera de la realidad, pero es como tú a través de tus acciones diarias empiezas a crear estos temas. Y hay algo que a mí me encanta de ti, que es pues el cómo le has ido quitando estos gajos a la cebolla, ¿no? Tú lo describes de otra manera, pues también de irte quitando la venda de los ojos y de ir escuchando este llamado, pero creo que es lo que verdaderamente pues es muy poderoso de estos procesos bien llevados, que creo que vale la pena resaltar ese tema. Eh, Todos los procesos que has llevado, los has llevado pues, de acompañamiento, sobre todo profesionales del equipo de Reborn, específicamente José Casas, Paola, José Arce y todo el equipo. Pepe. Y Pepe Ramos, que te mandamos un fuertísimo saludo, querido Pepe. También siento que eres omnipresente en todas estas conversaciones y la verdad es que la chamba que hacen todos ellos para facilitar es verdaderamente pues una obra pues a la humanidad, ¿no? De servicio, ¿no? Que ha de ser bien, bien compleja, ¿no? De poder llevar, ¿no? O sea, con cosas tan etéreas, pero yo creo que lo que hace, o por lo menos en mi experiencia, es quitarte el velo de todo, ¿no? Es ver las cosas como son, sin estos tintes de ego, sin estos tintes inclusive de luz y de oscuridad, sino simplemente viéndolos como son. Ahora, pues hay una parte que también da mucho miedo, mi Mike, ¿no? Y yo te lo he dicho, ¿no? Y tú me lo has también confesado en muchos momentos, pues que ver las cosas de manera cruda, pues también te lleva a esos lugares pues que son mucho miedo y hay que ir al espantapájaros, ¿no? Sí, Lo hemos platicado. Ahora, ¿cómo le haces? Porque está cabrón, o sea, yo te veía, estuvimos juntos un par de días antes de que te fueras a la selva y tú te veías completamente en paz y yo decía, ¿qué pasa con este cabrón? Este güey se va a ir al Iron Man de psicodélicos y está perfectamente en paz. Y digo, para mí también es un poco el resultado de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Y que has compartido con nosotros. Pero ¿cómo le haces para estar en paz sabiendo que vas a ir al purgatorio, güey? Digo, lo primero también es que regresa a lo de Tony Robbins. Tony Robbins dice, the quality of your life is determined by the quality of your relationships. Bueno, the quality of your relationships determines the quality of your life. Y yo, con mi esposa, hoy tengo la mejor relación que podría haber pedido. Obviamente hay mucho espacio. Yo me fui pensando que estábamos increíble y me tocó una noche oscura del alma que se trató solamente de ella. Pero eso fue, creo, lo primero, ¿no? O sea, la persona que tengo al lado es mi fortaleza, ¿no? O sea, es la persona que más orgulloso quiero hacer todos los días, ¿no? Es como a la persona que veo hacia arriba, ¿no? Y más ahora que vamos a ser papás por primera vez. Ella es mi gran base y ella es mi gran soporte. Entonces, tengo toda la comunicación que puedo con ella. Hemos cruzado momentos, puta, de todos. No los voy a mencionar, pero de todos, ¿no? Y hoy seguimos juntos. Y ese poder seguir juntos fue para mí la fuerza principal. Eso fue lo que me llevó a través del viaje. O sea, yo sabía que ella sabía, ella me estaba motivando, ella me decía, este es tu camino, tú no estás decidiendo. Me lo decía Paola y me lo decía ella, ¿no? Estos son, místico o no, pero son las fuerzas del espíritu llevándote a la selva. O sea, no se trata de ti, se trata de algo que vas a encontrar allá, que es la manera en la que tú eres una gran inversión. Para las fuerzas chamánicas o del mundo, tú eres una buena inversión para crear bienestar. Y digo, eso es muy en resumen, porque también lo otro pues, siento que es un poco arrogante y no va por ahí. Y ella siempre fue la que me mantuvo, ¿no? Me fui muy, muy en paz, una, porque hablo mucho de eso. Entonces, yo soy muy accountable conmigo mismo. Entonces, yo no te puedo estar exigiendo en nuestra amistad, haz esto, deja hacer esto, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con el otro? Si yo no te estoy dando el ejemplo, ¿no? Entonces soy muy confrontativo, que eso me ha causado problema con muchos amigos también. Pero también soy muy confrontativo y súper exigente conmigo mismo. Y eso también me ha tenido un peso pues bastante fuerte, ¿no? Le he pasado mal, o sea, sí me ha costado mucho. Hoy creo que sí me sirvió, pero a lo mejor un año más así y me hubiera tronado. Entonces me fui sabiendo que yo iba por la intención correcta
y que a final de cuentas mi intención, que era un compromiso hacia la experiencia y una entrega total, eh, al final cuando regresas, yo sabía que tenía que honrar todo lo que pasara ahí, ¿no? Y ahora no significa que ya porque hablé con mi mamá, ya se solucionó todo, ¿no? Hay que nutrirlo, ¿no? Ya está la semillita, ahora hay que echarle agua y regarla con amor, ¿no? Por ejemplo, tuve una ceremonia donde me dio una lista de 70 personas, ¿no? Empecé la primera ceremonia de mi mamá, la segunda de mi esposa, y ve lo milagroso es la persona que me trajo al mundo, creo que ya lo mencioné, Sí. pero con la que yo voy ahora a traer personas al mundo, ¿no? Y luego le dije, oye, ¿qué onda con mi empresa, ¿no? Nosotros metimos a Daniel Marcos y a Paulina hace un año, un poquito más de un año. Hicimos Scaling Up con ellos. Bueno, estamos en Scaling Up con ellos y metimos todo lo que yo quería meterle a la empresa. Propósito, sentido, desarrollo personal. O sea, yo quería que mi equipo viva mi mundo, que vivan lo que yo estoy expuesto. No porque yo creo que es lo correcto, pero porque creo que todo el mundo a través del desarrollo personal va a encontrar su mundo. Se va a encontrar a sí mismo y va a poder entender que entonces tu vida es una experiencia personal, pero el orden universal es una experiencia universal. Entonces ahí es donde hay gran tema, donde tú quieres que lo que pasa enfrente se desarrolle de cierta forma y pues, no tiene nada que ver contigo, no es personal, ni va contra ti, ¿no? Entonces yo quería compartirles cómo les comparto y así empezó el newsletter, ¿no? O sea, cómo hacemos, me lo decía Daniel, si ustedes hacen esto así, después de esto van a hacer mucho más. Y obviamente también quiero el éxito empresarial y me llama muchísimo, o sea, todo eso me encanta, yo no me hago el que no le gusta la lana. Entonces hicimos esto de, como que mucho de mi idea era cómo invito el desarrollo, cómo traigo el que puedan abrir su mente y el que puedan descubrir que son capaces de mucho más de lo que ellos creen y que confíen en sí mismos, ¿no? O sea, yo creo que un gran tema es que la gente confía muy poco en sí misma. Y me dio una lista y empecé por la empresa, ¿no? Uno por uno. Uno por uno así me empezó a decir, con esta persona vas a ir a comer, a esta persona le vas a regalar tal libro, con esta persona, cada que lo veas, abrázalo más fuerte, a esta persona reconócelo más, ta, 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 ta. De ahí, con el que termino es con mi papá, que pues, digamos que fui recorriendo como que el edificio así como por lugar, y pues ya termino en la oficina de mi papá, que es la que está pegada al mío, y con mi papá tengo una conversación donde le digo, pa, ya sé que esto, o sea, que esto va a volar. Y dije, no necesitamos ni siquiera eso, porque buscamos hacer un unicornio, o sea, ni siquiera va por ahí, ¿no? Pero dije, esto ya está hecho, o sea, esto ya va a caminar, esto ya quedó. O sea, yo ya sé cómo lo vamos a llevar al lado. Le dije, lo que yo quiero traerte es tiempo. Dije, ahora yo quiero darte todo el tiempo que puedas para disfrutar tu vida como tú la quieras disfrutar, pero yo necesito que entonces tú confíes en mí y veas que yo te voy a hacer, te voy a ayudar y te voy a llevar y te voy a guiar a través del camino de la mente al corazón. Y se lo dije en persona cuando, después de hablar con él, con mi mamá, hablé con él. Fue una conversación pues, ya mucho más sencilla porque ya había tenido esta conversación dura con él hace tiempo. Y fue cómo te llevo a ti, empresario, eh, máquina de productiva, Sí, ya sabes, ya de medio lo generar conoces. negocio. Sí, sí, sí. No, entonces, ¿cómo le metemos el que te conectes contigo mismo? ¿No? O sea, cómo te ayuda a conectarte contigo mismo, ya que hoy, en el punto en el que hoy estás, diseñes tu vida con lo que tú realmente quieres y no con lo que crees que quieres. O sea, que te permitas descubrir qué es lo que quieres y cómo es que quieres vivir tu vida de ahora en adelante. Ahora nos toca, o sea, ahora déjame ayudarte a ti, ¿no? Yo creo que también es algo que yo quiero tener muy presente en mi paternidad, que es, mis hijos también pueden ser mis maestros. Van a ser tus más Bueno, grandes van a ser maestros. mis grandes, o sea, Al igual que tú eres de tus padres. pero muy Desde la estoy muy conciencia. consciente, o Desde sea, la estoy conciencia. muy consciente de eso, ¿no? Correcto. Y pasé así por mis hermanos y mis cuñadas y mi familia, y luego fueron todos los amigos, ¿no? Donde vienes tú y vienen varios. Pero hubo un tema muy impresionante que es a lo que voy tú riegas la semillita y la semillita, pues, o sea, pones la semillita y la tienes que regar, ¿no? Y le tienes que echar y le tienes que echar. Y le dije, con mi hermano, con Mario, ¿qué hago, no? Dije, no sé cómo, o sea, me declaro, no tengo. Me dice, la respuesta no está aquí, sal. Entonces me salgo de la maloca y me voy a un árbol. No, me dice, busca un árbol. Entonces busco un árbol que me llamaba. Entonces llego a un árbol, lo encuentro y empiezo a sentir, pongo las dos manos en el árbol y digo, ¿cómo puedo ayudar a Mario? ¿No? O sea, ¿cómo puedo
yo ser Un canal. Alguien que cree bienestar en su vida. Ya. No es que él esté mal, es cómo yo puedo ayudarlo a mejorar nuestra relación. Entonces pongo las 2 manos en el árbol y empiezo a sentir todo el dolor que hay en Mario. Y me voy de rodillas. O sea, las piernas me temblaban así, las rodillas me temblaban. Se me doblaba el brazo así como cuando tiene una máquina de toques. Se me empezaba a doblar el brazo y me empezaba a decir, todo esto es el dolor que ha sentido Mario por las veces en las que tú lo juzgaste, por las veces en las que tú lo desvalidaste, por las veces en las que Mario es tu culpa, en las que señalaste. Y entonces es donde otra vez entra el entendimiento, ¿no? Y es cómo puedo ayudar, qué puedo hacer para salir de esto, porque cuando lo sientes de verdad, o sea, te duele en el corazón, te duele en el alma, o sea, es un dolor espiritual, ¿no? O sea, atraviesas un mundo que te lleva a descubrir emociones que no sabes ni siquiera que se pueden sentir. Entonces me pongo de pie otra vez y digo, ¿qué puedo hacer? Me dice, ábrele el corazón. Y yo, pues, ¿cómo abres un corazón, no? Y empiezo con la corteza del árbol, un árbol así perfectamente, o sea, lleno de corteza, no tenía hoyos, y empiezo o sea, como que algo me dice, empieza a abrir. Y empiezo a abrir en la corteza del árbol hasta llegar al tallo, como si fuera a abrir el corazón de mi hermano. Y me dice, sigue. Entonces sigo así yo, y obviamente, pues, las uñas así medio lastimadas y todo. Y cuando llego al tallo, y el tallo del árbol yo lo sentía perfecto, como era el corazón de Mario. No, eso fue súper impresionante. Y me dice, entonces, pon tu mano. Y entonces es como ya crucé, ¿no? O sea, como si en otro mundo ya metí la mano y entonces ahora tengo la responsabilidad de cómo lo ayudo a sanarse, ¿no? Y entonces ese es como, yo estaba ahí impresionado, así como, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Y cómo transformas esa semilla de, oye, ya lo abriste, ahora cómo lo mantienes abierto cuando regresas acá, ¿no? ¿Qué vas a hacer para que se mantenga abierto? Por ejemplo, ahorita que le dije que va a ser tío, él no es tío porque solamente tiene Hijos. él solo tiene hijos. Pues, su corazón está Súper expandido. súper expandido. Entonces, Pues ahí sí, es donde viene el cómo le vas a hacer para seguir regando, ¿no? claro. Y también entender que tú plantas la semilla y le echas agua, pero tú no controlas cómo se da la tierra, ¿no? O sea, lo que cree la tierra con eso o lo que cree la persona, hay que saberse deslindar también un poco. Sí, fluir y regresas a la familia, ¿no? Y regresas a la Mike, familia. que es pues uno de tus mensajes principales, yo creo que de tu camino y cómo también a veces, y yo he estado ahí, ¿no? Y te lo he compartido, y bueno, lo he compartido también en este y en otros podcast, pues mi mismo proceso, ¿no? Y mi mismo descubrimiento a través de este tipo, nuevamente, de terapias y de procesos que son muy poderosos. Y para mí es simplemente, pues, cómo nos espejeamos y muchas veces proyectamos pues, nuestros complejos desde el juicio, ¿no? De las personas a nuestro alrededor, pues de temas que no tenemos nosotros resueltos o integrados, personales, ¿no? Y lo que me parece a mí muy revelador de todo esto, por lo menos en mi experiencia, a ver si lo compartes, Mike, es que pues todas estas son manifestaciones de nuestro inconsciente. O sea, esto, digo, más allá de que yo creo que el universo de cierta manera te ayuda a comprender, ¿no? Y esto sale mucho a flor de piel, pues en estos estados alterados de conciencia, pues te ayudan a ver las cosas sin este velo, ¿no? Sin el ego, ¿no? Muchas veces inclusive dicen, bueno, te ha tocado experimentar la disolución del ego. Pero creo que te dice, pues en el estado más puro y energético desde el alma, ¿cómo puedes tú trabajar los problemas con los que te enfrentas todos los días? Porque es tu propio mundo, porque somos creadores, Mike. Porque nosotros creamos nuestro entorno, nuestro alrededor. Porque cada mente es un mundo. Y porque tienes razón, porque el verdadero reto y el verdadero llamado es dejarnos de pendejadas de las cosas que pensamos y que creemos que sabemos, dejarnos de la soberbia, dejarnos de los egos, dejarnos de pensar en el mundo de la intelectualidad y empezar a hablar desde la esencia, desde el corazón, desde el niño de 8 años, ¿no? Esa frase me la dijiste tú, querido amigo. Y es, pues, este mismo representación, ¿no? En todas tus relaciones, con tu mamá, con tu esposa, con tu papá, con tu hermano, con tus amigos, desde lo que verdaderamente eres, desde ese niño, ¿no? ¿Qué es lo que más te hace sentir orgulloso? Que no tiene nada que ver con todo lo que se desarrolló después, ¿no? Con todas estas paranoias, con todas estas fantasías que fuiste creando, con todos estos traumas que te fuiste desarrollando, que te fuiste creyendo. Y tú mismo lo decías.
Y con esto me gustaría dar paso al último paso de la entrevista, las preguntas rápidas, porque tú decías, y me gustaría nada más que expandieras un poquito en este tema, decías, riqueza es igual a crecimiento. La verdadera riqueza es crecer. Entonces me gustaría que nos platicaras brevemente justo eso. ¿Qué quiere decir para ti riqueza antes de pasar ya a la parte final de la entrevista? Este, yo creo que riqueza es sentirte cómodo en tu piel. Habitando tu piel. Habitando tu piel. Puta. O sea, Ok. qué tan rico eres o qué tan bien te sientes en tu propia piel. Esa frase me la dijo un amigo que se llama David. Pues ahí se las dejamos a todos de reflexión porque yo creo que en conciencia, ¿no? Yo he estado sobre todo después de estos periodos de procesos intensos que también pues requieren mucho trabajo, como dices, ¿no? Yo he aprendido también, ya complementado, y eso también te lo copié un poco a ti, a crecer pero con compasión, o sea, ya no ser a veces tan duro porque a veces me da cuenta que sí a las cosas al extremo. Y cuando salgo de estos procesos que los intento hacer de manera periódica, pues me siento mucho más alineado, ¿no? Nos fuimos hace poco a Vail, estuvimos ahí en las montañas con los Aspens, y yo te decía, Mike, ¿qué es esa mamada de abrazar árboles, güey? Eso no jala, que no sé qué. Y después de unas ceremonias de psilocibina, estaba yo abrazando árboles, ¿verdad? Y viendo seres mágicos en el bosque. Y fue verdaderamente impresionante, porque se trata de eso, se trata de regresar a tu esencia, ¿no? Se trata de poder habitar tu piel, como tú dices, ¿no? Y yo cada vez que lo pienso en ese Javier, ese Javi de 8 años. Y digo, puta, qué diversión estar en la montaña viendo seres mágicos. Y, Sí, y, sí. y dejándote fluir, pues, ¿qué más da? Si la gente piensa que estoy loco, que no, que esto, que el otro, que soy hippie, que no. ¿Qué más me da? Es una pinche historia que la gente que está allá afuera, para la cual soy completamente irrelevante, como decías, esas cosas que pareciera que importan mucho, como el reloj, como el coche, que no lo vas a usar, que no le vas a dedicar ni siquiera atención para impresionar a gente a la que le vales madres. Y a eso le llamamos riqueza, no es a lo que es el dinero, ¿no? Y por eso el concepto de rockstars, pues también se quedó un poco obsoleto para lo que creo que debe de ser este movimiento, que es hablar de estos temas que son importantes, ¿no? Es qué haces con las cosas, qué haces con el tiempo, qué haces con tu influencia, qué haces con tu regalo. A mí me encanta tu newsletter, mi Mike, ¿no? Y lo Gracias. descubrí porque eres un pinche poeta, güey, porque tienes un gran regalo que compartir allá afuera. Y cuando me metiste a la lista, porque me pediste permiso, pues había 30 personas, ¿no? Y me empezó a leer y yo te dije, Mike, ¿qué es esto, güey? Es una locura, móntalo en una pinche plataforma, vamos a darle difusión. Y dijiste, no, güey, porque eso es desde el ego. Le dije, no, Mike. Porque si lo haces desde la intención, si lo haces desde tu contribución, si lo haces desde tu propósito, porque tú sientes la energía de la gente. You're a healer, my friend. Y, y me ha encantado verte también en ese propósito y teniendo estas plataformas que nos dan la tecnología, que nos dan los seres humanos, que estamos conectados, que es energía, para poder transmitir todas estas ideas. Por favor, a todas las personas que nos escuchen, busquen momentos de tranquilidad en Substack y inscríbanse, porque todas las semanas hay una reflexión de muchísima profundidad, pero de muchísimo valor. Que más allá de lo que pueda compartir Mike desde su experiencia, creo que es una gran reflexión que invita a todos a pensar. Y esa es la lectura obligada de todas las semanas, para mí, la única. Gracias, flaco. Entonces, si algo se queda en esta conversación, además de mucha profundidad, es inscríbanse ahí porque ahí van a poder seguir su camino a la espiritualidad, porque eres un pinche mago, Mike. Eres un mago y sé que lo tomas con mucha humildad, pero a mí ya me has cambiado y me da mucho gusto que estés aquí. Sé que te costó trabajo, Sí. sé que no querías estar y me dijiste, y yo te dije, güey, para mí eres la única persona la que no vas a poder decir que no, y estoy seguro que el día de mañana vas a poder estar en muchísimos outlets compartiendo esta información. Pero Mike, vamos a hacer el cierre. Y hay algunas preguntas específicas que me gustaría que pudiéramos contestar. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito? Ya has mencionado un par, pero digo, puede ser el que le dijiste también a Eric, pero ¿cuál es tu libro favorito? Puede ser ese o The Creative Act de Rick Rubin. Sí, ya nada más hablas de Rick Rubin y puta, échenselo. Digo, lo tengo ya en el stand de noche de mi cama. No lo he empezado, pero puta, todos los pinches podcasts que he escuchado, qué nivel de ingenio. De ingenio. O sea, es el ingenio humano puesto en un ser. Mike, ¿cuál es el hábito? Porque también eres una máquina. Puta, vamos a tener que hacer la versión 2, 3 y 4 de este podcast. Ya no nos dio tiempo, pero de todo, de productividad y de hábitos, güey. Eres una.
O sea, es una belleza. Yo te he copiado lo del journaling, pero en fin, que se lo copiaste a Sahil, bueno, lo tuviste a Sahil Bloom. En las mañanas, pues también tienes momentos en los que te aíslas para escribir tu newsletter también. Pero ¿cuál, si tuvieras que decir un solo hábito, una sola práctica que lo pudieras compartir a la gente que nos escucha, ¿cuál sería? O sea, que pueda detonar mucho, pues de lo que sea que te haya ayudado más, si quieres el tema del plano espiritual, la productividad, lo que sea. El journaling, literal. Platica El tema tu es que, el tema framework. es que te sientas y estás pensando qué voy a escribir. Y empiezas a escribir pensando en si esto lo leyera alguien más, qué tanto lo va a impactar o qué tan chingón van a decir que soy. Y el journaling literal es sentarte y sacar todo lo que hay en la cabeza. Entonces tú tienes que vaciar, ¿no? O sea, por ejemplo, en la selva es lo mismo. No puedes llevar libros, no puedes estar escuchando música, no puedes, vas a vaciarte. Entonces, para poderte vaciar tienes que sacar. Entonces, escribir para mí, digo, hay muchas maneras que le empiezan a hacer fácil, desde el 111 De Sahil Bloom. de Sahil Bloom, que es un momento de gratitud, un momento de tensión, bueno, el momento de gratitud para ver que tu vida es mucho mejor de lo que tú crees. El momento de tensión terapéutico, para sacarlo de tu cabeza y bajarlo al papel. Entonces, tiene una función psicológica, y el otro era un win. Entonces es como tú solito estarte echando porras y recordar que la competencia es contigo mismo, no con los demás. Y ya de ahí, pues, digo, yo ya lo hago, la verdad, ya Te sigues. lo que me sale, pero procuro siempre meterle ese prompt, por así llamarle, para siempre estar como más atento, ¿no? También te obliga, cuando tú buscas un momento de gratitud, es, ¿qué pasó hoy? Claro. ¿No? Entonces, pues no vives el día en piloto automático, es como, cuesta trabajo porque lo juzgas mucho, pero 5 minutos. Y escribir sin juzgar, o sea, eso nadie lo va a ver, eso es de ti para ti. Es de ti para ti. Y sirve también como Cognitive Behavioral Therapy. En el momento en el que te empiezas a sentir mal, puedes regresar esos días y recordar. Y no nada más eso, pues en el mismo instante. Yo lo hago antes de dormir. Y pues es el mejor momento porque también cambias inclusive pues todas las ondas de tu cerebro para que Sí, sí. energéticamente puedas entrar en un sueño más profundo y no estés distraído de muchas tonterías, ¿no? Y agradecer, pues una de las fuerzas más poderosas que tienes en el Sin duda. universo, pues el también empezar a cambiar, ¿no? El concepto de las áreas de oportunidad, más bien de los errores o dificultades, momentos de tensión como áreas de oportunidad y resignificarlas. Y el win para reconocerte a ti mismo que eres un chingón y que estás haciendo las cosas como debes de ser, ¿no? Y poder fortalecer ese amor propio. Sí, perdón que te interrumpa, esa palabra resignificar, yo creo que es muy importante que todo el mundo tenga muy claro el poder que hay en poder resignificar un momento. Digo, no lo sé que estamos apretados de tiempo, pero a mí me intentaron secuestrar y fue una serie un capítulo de una serie de narcos de Netflix. O sea, me persiguieron en la carretera en sentido contrario, armas largas y todo. Pude haber hecho que ese momento me sacara, me viviera en pánico, viviera este, infeliz, ¿no? Y me tocó a mí y este país y echarle la culpa a todo el mundo. Y te puedo decir que es de las mejores cosas que me ha pasado. Eso para mí es de lo mejor que me ha pasado porque me puso aquí De la muerte. lo realmente importante. Lo O sea, realmente cuando importante. sentí que eso que compartí con Luis, también uno de mis mejores amigos, que nos tocó la mala suerte, esos momentos en los que se escucharon Balazos. balazos, esos 60 segundos o lo que haya sido, se me puso aquí, lo realmente importante, y ahí es cuando eh, entendí que tenía que irme full sobre una vida de propósito, una vida de intención, una vida conectada a mi esencia. Entonces, hijo, la resignificación, no lo hablamos, pero es súper poderosa. Pues no lo hablamos de manera explícita, pero de manera implícita me estás platicando cómo estás resignificando la relación con tu jefe, con tu mamá, Bueno, sí. con Mario y con muchas personas a tu alrededor, porque de eso trata la vida. O sea, de comprender lo que estamos experimentando en esta bellísima experiencia llamada vida. Porque no comprendemos nada. Y pues claro, estamos en primera persona y pensamos que todo es como lo creemos. Pero todos estos momentos, este momento con el árbol, pues fue un momento que te hizo ver lo que Mario ve, ¿no? Y te hizo sensibilizarte y te hizo generar empatía. Este momento también que dices de la primera ceremonia que tuviste, ¿no? Con tu madre. Y ahora estás viendo a ella desde tú estando en la misma posición ahora que vas a ser padre. Y eso es una resignificación. Ahí estás trabajando en resignificar esa relación y empezar a comprender a tu madre como un adulto, ¿no? Más Sí, allá de sí. ser tu madre y el rol que le tocó jugar. Y a tu padre también. Y es un tema que lo has dicho en toda la conversación, tal vez no de manera explícita. Pero gracias por compartir eso, mi Mike, porque esos momentos, pues hay mucha gente que no lo cuenta.
Y te digo, tendremos que armar otro episodio para platicar de todos estos temas, porque nos podríamos echar varias horas. Bueno, y mañana tenemos una sesión de 5 horas en la mañana y después 3 horas en la tarde. Ojalá que la grabáramos. Me encanta cómo Lex Fridman hace esto con Huberman y con otras personas. Kevin Rose con Tim Ferriss. Ojalá que el día de mañana te animes también a tener un podcast, mi Mike. Creo que tendrías mucho talento. Cada vez empiezas también a quitarle un poco esas... pues es trabajo en lo que me da miedo. Exacto. Bueno, pero pues es como ir a estas ceremonias, es como ir a la selva. Esta es tu selva. Sí, me cuesta más trabajo esto que la selva. Bueno, pues imagínate entonces lo que hay del otro lado, si lo que has descubierto de valor. Pero bueno, Mike, la última. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más filosófico de la palabra. El tiempo que le aposté a que funcionara la relación con mi esposa. O sea, todo lo que hice, deshice, todo lo que viví, sí, todo lo que le aposté a que era con Carla. Esa sin duda ha sido mi mejor inversión. Pues mira, no tengo más palabras, mi querido Mike. Se me ponen los ojos lagrimosos porque sé lo que significa para ti, Carlita, y porque Carla es en sí el camino de la mente al corazón, querido hermano. Me da mucho gusto pues ver la relación que han creado y es una verdadera inspiración también para mí de lo que puede ser y de compartirlo con ustedes, que los quiero mucho a los dos y que van a ser unos fenomenales padres. Gracias. Eres un verdadero revolucionario, mi Mike. Eres un mago, tienes un gran don. Me da mucho gusto el que lo hayas podido compartir con toda la audiencia. Gracias, querido Mike. No, gracias a ti por confiar. Gracias, flaco. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.